Bienvenidos a todos a estos Q-Master, un espacio donde conversaremos con referentes del mundo inmobiliario que nos contarán todas sus experiencias que han vivido en primera persona y que les han llevado al éxito. Un programa realizado para Qualis Optima, soñarlo y cumplirlo. Pues nada, bienvenidos a un nuevo podcast de Qualis Optima. Y en este caso tengo a César, que me va a acompañar para entrevistar a una persona muy interesante que yo creo que os va a encantar. Pues César, si quieres darle paso a nuestro invitado. Pues muchas gracias, Carlos. Y nada, bienvenidos a Q-Master. Como decía Carlos, tenemos a Fran Chuan. Es, pues nada, una persona que creo que no os va a resultar indiferente. Creo que tiene, bueno, pues muchas cosas que contarnos y está aquí, entre otras cosas, por parte de lo que, bueno, pues expresó y escribió en el libro de la autenticidad, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con el sector inmobiliario. No obstante, aparte de darle la bienvenida a Fran, nos gustaría un poco bueno, que la gente te conociera. Muy buenas, Fran. Hola, muy buenas, Carlos, César, muchísimas gracias por vuestra invitación. Pues lo primero de todo es, enmarcar, soy ingeniero informático, hace 20 años dejé el mundo corporativo, en octubre cumplimos 20 años y desde entonces me dedico a la innovación, pero desde una perspectiva muy humanística, o sea, la innovación como consecuencia de las culturas organizativas que son a su vez la consecuencia de los estilos de liderazgo. Estoy de consejero de innovación y de cultura de la innovación en varias empresas y tengo 2 libros publicados y unos pocos más en cola. Y muchas gracias por vuestro tiempo, vuestra invitación. Y sí, desde luego vuestro sector tiene mucho que decir porque es un sector de comunicación interpersonal y ahí es donde la autenticidad pesa muchísimo. Pues Carlos, si me permites iniciar un poco este podcast, estábamos precisamente, ahora fuera de micrófonos, hablando precisamente que nosotros no vendemos productos, los venden, en este caso no vendemos pisos, sino que lo venden los propietarios y nosotros ayudamos a estos clientes, a la gente que confía en nosotros, a que, bueno, pues que pueda conseguir el mejor precio y sin problemas, ¿no? En esa transacción. Y esto va de confianza. Y la autenticidad encaja muy bien, ¿no? Como argumento para construir esa confianza. ¿Cómo puede generar esa confianza un asesor inmobiliario? Mira, un asesor inmobiliario o cualquier persona, la confianza podemos definirla de muchas maneras, pero es una emoción que es consecuencia de, o sea, no hay cursos de confianza, sino que la consecuencia de hacer cosas genera confianza. La confianza es un estado de bienestar, un estado de confort, un estado en el cual te relajas, bajas la guardia y tú, pues como estás confiado, pues no estás en prevengan, pues te dejas llevar por esa persona. Por tanto, un asesor inmobiliario, por ejemplo, pues conseguiría, generando confianza, que el cliente le escuche mejor, tenga mucho más en cuenta sus mensajes, sus consejos, sus palabras, sus indicaciones y, bueno, la consecuencia es que ese cliente acaba siendo cliente, esa persona acaba siendo cliente y que además habla muy bien de vosotros o de ese agente inmobiliario. Pero si la confianza es la consecuencia, ¿de qué es la confianza? Mirad, yo os diría que básicamente cuando escribí autenticidad me centré en 4 pilares. Es la coherencia entre lo que uno piensa, dice, hace y siente. Es ese equilibrio que genera previsibilidad. O sea, si César en interacciones con Fran habitualmente se comporta de manera auténtica, pues a Fran le generará un relajo, una confianza de que lo que me dice es una persona equilibrada, nace de dentro y no me está fingiendo. Y por tanto,
yo acabaré teniendo esa confianza imprescindible para una transacción o para las relaciones personales. Sí, Fran, la verdad es que cuando te has presentado, lo primero que has dicho que eras ingeniero informático, ¿no? Y bueno, la verdad es que pues has hecho una evolución muy interesante. Suele ser un poco el día a día de la mayoría de los asesores. Yo me dedico a formación y también a incorporar gente a los equipos y nadie es asesor inmobiliario. Es decir, yo creo que la carrera prácticamente no creo que no existe, ¿no? Pero es una carrera en la que entras o la que empiezas y te acabas seduciendo y acabas, bueno, pues entrando en ella, ¿no? Y bueno, me gustaría un poco que hablaras de, bueno, de esa proyección personal y también del propósito, ¿no? Porque al final es a lo que lleva al asesor inmobiliario que poco a poco va descubriendo cuál es su profesión y cómo va enganchando en ella, ¿no? Que es una carrera apasionante y la verdad es que estamos todos metidos en esta montaña rusa. No, sí. A ver, no solo me parece que tenéis una profesión apasionante, sino imprescindible. Eh, Páginas web, yo podría comprar una vivienda por una página web, como compro en Amazon unos zapatos o yo qué sé qué, ¿no? Una tecnología. Sin embargo, eso es una falacia, porque si no me gusta lo puedo devolver los zapatos, pero una vivienda es donde, ¿cuántas veces compramos una vivienda o alquilamos una vivienda en nuestras vidas? ¿Y qué pasa ahí dentro? ¿Eh? Entonces, creo que tenéis una función fundamental, casi os diría tinderiana, ¿sabes? De machear chico con chica ¿sabes? Del que vende con el que compra, pero no mirando las piezas como objetos transaccionales, sino mirando qué es lo que le interesa a esa persona, qué emociones, qué intereses, qué propósito tiene esa persona y cuáles son los que tiene la otra persona y ver cómo casan, porque en el fondo lo que transaccionáis vosotros en el medio son viviendas, pero creo que es muchísimo más. O sea, cuando uno se mete en una vivienda, acaba haciendo la suya, aunque sea de alquiler, y por tanto es su hogar. A ver, por eso no solo digo que es importante, sino que yo creo que es imprescindible, porque jamás será, y como ingeniero informático os digo, la inteligencia artificial tardará décadas, si no, bueno, muchísimas décadas en sustituiros, muchísimos. Yo soy ingeniero informático y este año cumplo 65. Entonces, yo vivía una época en la cual los ordenadores ocupaban salas y diseñaba servidores. Pero siempre he tenido una perspectiva de que la tecnología está al servicio de las personas. O sea, la inteligencia artificial no sirve para generar conocimiento, sirve para gestionarlo. Hoy, en el futuro, no sé para qué servirá, porque depende de los algoritmos, depende de los datos y la capacidad de cálculo. Pero yo soy un humanista tecnológico. Entonces, bueno, la transición poco a poco me fue llevando. Un día crucé, yo regateo y un día crucé el Atlántico a vela. Y en esa regata, cuando volví, presenté la dimisión y monté mi empresa. Sí, así fue, ¿eh? Así fue. Así dejé el mundo corporativo. Respecto al tema de, fíjate, ahondando un poco en el propósito, ¿no? Me pareció muy bueno, ¿no? Cuando comentábamos el otro día, ¿no? ¿Cuál era tu propósito? Oye, yo quiero seguir aprendiendo para poder ayudar a personas, ¿no? Y yo, jolín, ¿cómo impacta esto en el sector inmobiliario? Porque el propósito de los agentes inmobiliarios hay de todo, ¿no? Hay, según los últimos datos que habíamos escuchado, hay 23.000 inmobiliarias, solo un porcentaje de ellas se forman y solo un porcentaje de ellas, bueno, o sea, tienen al cliente en el centro. Para esas inmobiliarias que tenemos el cliente en el centro, ¿no? Estamos aprendiendo constantemente, intentando ser mejores profesionales para ayudar a las personas a cumplir sus sueños, a compradores y vendedores. Y todo esto también enlazaba con este podcast, ¿no? Que este podcast está relacionado un poquito con el éxito de los agentes inmobiliarios. Y decías tú, bueno, ¿y qué es el éxito, no? Y comentábamos un poco que el éxito es alcanzar el propósito cumpliendo tus valores. Vamos a empezar por el principio, ¿no? Esto que muchas veces pasa directamente en esas formaciones que se hacemos, ¿no? Venga, va, la misión, valores, los primeros 10 minutos de la formación y se liquida este tema en 10 minutos, creo que
deberíamos darle mucho más importancia a los valores y al propósito y al foco de lo que le damos en la formación y la incorporación de los agentes. Y de hecho, en el libro, volviendo a la autenticidad, al libro de la autenticidad, haces un ejercicio brutal de meditación incluso, ¿no? Entre los personajes del libro para que la gente descubra cuáles son sus valores. ¿Qué podrías recomendarnos para que nosotros, cuando incorporamos gente, de una forma adecuada, le demos el peso que tenemos que darle a esos agentes sobre estos temas? A ver, sí, yo medito porque vengo de hacer atletismo y en el atletismo de nivel, pues el poner el foco de atención y abstraerte de los ruidos, pues es meditar y yo no era consciente. Entonces, de pronto ya lo he sistematizado mejor. A ver, y por eso en el libro Autenticidad uso técnicas muy sencillitas de meditación, porque meditación no es nada de esoteria y sofisticado, se puede meditar. Yo medito mucho en el AVE, yo medito mucho en los aviones y nadie se da cuenta, ¿eh? Entonces la cuestión es, el, pro- el propósito para mí es fundamental. Entonces, el propósito son los cimientos, el propósito es ahí comienza todo. Y como muy bien has comentado, pues el propósito que yo tengo es aprender todos los días para poder ayudar a los demás un poco mejor, ¿no? Y fíjate que es un propósito personal y profesional. Eso ya me obliga a muchas cosas. Por ejemplo, me obliga a dedicar tiempo a leer o a estudiar. Eso me obliga a tener tiempo para aburrirme, porque solo aprendes cuando vas despacio o cuando estás quieto. De hecho, es un ejercicio que yo animo muchas veces y aquí os comparto, es muy sencillito. Y es si tú dibujas en una pizarra, en un lápiz, perdón, en un papel, dibujas un problema y le intentas dar soluciones y las escribes las soluciones al lado, en la pizarra o en otro papel, verás que siempre se te ocurren las mismas soluciones. Pero si dejas ese dibujo con el problema descrito, cierras los ojos y te concentras en tu respiración durante unos 10-15 minutos, te darás cuenta que cuando sales, lo que dibujas en el papel de soluciones son diferentes. Nuestro cerebro nunca para, nunca para. Sin embargo, si está en modo predictivo, resolutivo, da las respuestas de siempre. Pero cuando se pone en modo relajado, bajas el ritmo, de pronto hace otras sinapsis, otras conexiones y de pronto te lleva a otros sitios. Dicho esto, podéis meditar, podéis cerrar los ojos o podéis mirar el infinito, pero la cuestión es aburriros, sentir de que no estáis haciendo nada y de pronto pasan magias. Pero escribir el propósito es un trabajo de no 10-15 minutos, sino es muy de prueba-error, porque tiene que estar muy alineado contigo, con tu yo. Y esos son los valores, que es el siguiente paso. Pues Fran, la verdad es que compartimos muchas cosas, entre ellas la navegar. Mira, Bueno, que además relaja muchísimo y está muy metido no en la meditación directamente, pero bueno, que también te lleva a momentos de máxima tranquilidad. Eh, la verdad es que la mayoría de las personas, de los inmobiliarios, pues al final uno de los objetivos es la mejora constante, ¿no? Y el seguir, no sé qué podría recomendar a un asesor o incluso a un jefe de equipo o a un líder eh, para ir mejorando, ¿no? Para ir siempre en un camino de mejora. sí, yo creo que sirve de muy poco ir a muchos másters si no aplicas nada. Y sin embargo sirve de mucho hacer pocas cosas y aplicarlas. Entonces estamos aburridos de gente, a mí me aburre la gente que he hecho un máster en retiros meditativos, he hecho otro máster en mindfulness, he hecho otro máster, no sé cuántos máster, y es hiperactivo y satura y no escucha a nadie. Digo, pues chico, lo siento, pero no has aprovechado nada. Quizá no deberías haber hecho ningún máster y haberte dedicado a algo tan simple como lo que os voy a compartir. Mira, se aprende mucho más cuando se va en pareja o en trío. Quiero decir, si César y yo tenemos una interacción con un cliente y yo actúo y César me observa, hay una herramienta mágica que se llama el feedback.
Si César me da feedback, yo podré en concreto anotar cosas que puedo incorporar a mis nuevos hábitos. Sabéis que si practicas algo nuevo N veces, hay quien dice 21, otros 31, no lo sé, N veces, depende de lo difícil o complejo que sea, N veces se acaba convirtiendo en un hábito. Pues igual que todos tenemos rutinas matutinas que te levantas y todos, entre que nos despertamos y salimos por la puerta hacia el trabajo, seguro que hacemos desayuno, aseo personal, vestido, vestimenta, y cada uno lo hace de un orden, en otro orden, ¿no? Hay distintas piezas. Yo incorporo la meditación, por ejemplo. Otros meten el deporte. Bueno, aquí cada uno tiene sus rutinas. Entonces yo diría ir por parejas y daros feedback. Y el feedback se puede enseñar y se puede aprender. Y eso sí que es muy fácil. Es muy fácil. Lo único que el feedback no es una opinión. O sea, decirle a César que tal cosa lo has hecho fatal, eso no es darle feedback, es una putada. Entonces, esa es la primera. La segunda que yo diría es a incorporar en esas interacciones es practicar la pregunta abierta. La pregunta abierta y la escucha activa son dos habilidades que todos conocemos, pero practicamos poquísimas veces. Y la pregunta abierta a un cliente, al que vende o al que compra, o a Carlos, lo que va a hacer es que se sienta escuchado con la escucha activa, pero lo que va a hacer, si es buena la pregunta abierta, es que el destinatario reflexione. Al reflexionar y al compartir y sentirse escuchado, se crea lo que comentábamos antes, la confianza. Por tanto, ¿qué les recomendaría, sugeriría? Yo diría el tema de participar en talleres muy sencillos de preguntas abiertas, escucha activa, y luego algunas habilidades que ha mencionado César anteriormente. El feedback que he comentado, pero también la asertividad, que se parece al feedback en su estructura, pero también la asertividad es muy, muy importante. Has mencionado la empatía, pero para mí la empatía es la consecuencia de. O sea, si yo te hago preguntas, te escucho activamente y te sientes cómodo, estoy siendo empático. Fíjate que esto, cuando hablamos en el sector comercial, me da igual que sea inmobiliario que cualquier otra cosa, ¿no? Parece que cuando le dices algo a un comercial, el comercial acaba diciéndote, sí, 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 no te preocupes. Sí. Y esto yo creo que es lo peor que le puede decir un comercial a alguien para generar confianza. ¿Por qué? Porque un no, no puedo, no lo sé, ese no a tiempo, con educación y de la manera transparente que lo digamos, yo creo que ahí generamos confianza precisamente por la autenticidad de, oye, no voy a decirte a todo que sí, porque hay cosas o que no sé o que no puedo ofrecerte, ¿no? Sí, yo en mi época de gestión de proyectos tecnológicos, que eran largos y complejos, eh, adoraba tener a mi alrededor y en el equipo de proyecto a gente positiva, pero alejaba totalmente a los optimistas. La gente que te dice esto lo arreglo en un momento, o sí, sí, no te preocupes, me preocupa muchísimo, muchísimo, así que prefiero no tenerlos a mi alrededor. Y lo que estás mencionando es totalmente cierto. Fíjate que si yo te pregunto cualquier cosa o tú me preguntas cualquier cosa que me haga reflexionar o que me obliga a tomar una decisión, una postura, ¿cuándo vas a venir a Asturias, ¿no? O cuándo nos encontramos para aquella reunión de no sé qué. El ya quedaremos, que es también muy, muy habitual, eso no genera confianza. De hecho, significa que no va a ocurrir nunca. Sin embargo, yo también te puedo decir que no lo sé. No sé cuándo voy a ir a Asturias. Pero si los dos tenemos interés, el siguiente paso es explorar. Y para eso usamos las preguntas abiertas. Entonces, explorar en qué coincidimos. Y si no coincidimos en nada, no pasa nada. No se tienen que ganar todas las interacciones, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo totalmente contigo que no hay nada más peligroso o intranquilizador que un optimista. O sea, el que, no te preocupes, todo irá bien. En las pelis, al que le dicen todo irá bien, unos pocos segundos ha palmado. Solo hay dos cosas que en las pelis americanas, en las pelis estas de acción, acepto porque son pelis. Es el todo irá bien o era el único camino. Digo, perdona, todo tema
se puede resolver de diversas maneras. Eso de era la única solución es una bobada. O el todo irá bien es una excusa de mal pagador, porque igual no tiene solución. Igual hay que decir que te vas a morir o que no puedo venderte esta propiedad o no puedes, no sé. A veces hay que decir que no. Pero el cómo lo decimos es fundamental, porque tiene que generar confianza. Sí. Fíjate que en el libro comentas que la asertividad genera dependencia tanto en quien la genera como en quien la sufre. Sí. Sí, porque ser asertivo está... A ver, se dice, yo he vivido 10 años en Alemania y se dice muchas veces que la asertividad es casi de mala educación, ¿no? Porque es ser casi grosero. Sí, no. A ver, depende. O sea, si un alemán viene aquí, y esto me pasa, pues a veces piensan que es un poco seco, ¿no? Decimos aquí, para decirlo de manera cordial. Sin embargo, se puede ser igual de asertivo. Cuando se es asertivo, facilitas muchísimo la vida a todo el mundo. ¿Por qué? Porque no generas expectativas erróneas. La decepción, que es casi una... está en las antípodas de la confianza, pero la decepción no es más que una expectativa no satisfecha. La asertividad bien hecha, no siendo seco, no siendo borde, sino siendo asertivo, siendo claro, concreto, explícito, genera muchísima confianza porque no genera nunca una expectativa no satisfecha, nunca genera decepción. Es lo que es. De hecho, en el sector comercial, Carlos, coincidiremos que la importancia de eso, de la primera visita, ¿no? Lo que no se diga en la primera visita, si trabajas con compradores, la gente, pues, pues es el hecho de que haya una grieta, una gotera, que haya cualquier problema debajo de algo que no se ve a primera vista. Si el comercial te lo dice en la primera visita, oye, pues mira, me está diciendo lo malo antes de lo bueno de la propiedad, lógicamente te genera esa tranquilidad. Y al propietario, ¿no? Cuando estás negociando las condiciones de la comercialización de su casa, todo lo que no se diga en la primera visita después genera, como tú dices, unas falsas expectativas. Y hablan de, bueno, lo comentaste tú ahora de otra manera, que la felicidad tiene que ser igual o mayor que la diferencia entre la percepción y la expectativa. Entonces, creo que coincide muy mucho con lo que estabas comentando. Carlos, perdona que igual te había interrumpido que ibas a preguntar tú. Bueno, yo creo que la esencia de nuestro, me imagino que de nuestro negocio, que nosotros lo vemos como muy nuestro, pero que tú que ves muchos negocios, es la confianza, ¿no? Está basado en la confianza. Vamos, yo creo que es lo que todos sabemos que tenemos que generar, ¿no? No solamente para conseguir lo inicial, sino que trabajamos mucho en lo que llamamos nosotros referidos, es decir, que un cliente me gestione con otro y si no lo gestiono y no lo llevo a cabo con confianza, pues es... no sé si nos puede dar algún indicativo para seguir trabajando ahí y que al final los equipos pues generen esa confianza en el cliente a largo, ¿no? Que es lo que realmente nos interesa. Claro. No, a ver, fijaros que he comentado en algún momento que una de las empresas con las que estoy de consejero acompañándoles es una inmobiliaria, pero que está en Lima, se llama Edifica. Ellos tenían el punto normal habitualmente que se tiene de relación con un cliente es en el momento de la interacción comercial, el mundo administrativo y luego la resolución de temas, el postventa, ¿no? Entonces, eso no genera recurrencias, referencias normalmente. Entonces, lo que hemos transformado esa relación con los clientes en todo un customer journey, ¿no? Un viaje completo, una experiencia completa, donde desde el primer momento somos muy claros de que el mundo perfecto no existe y de que en algún momento habrá o goteras o interruptores que no funcionan o dificultades o temas que habrá que resolver. O sea, la perfección no existe, pero no existe a ningún precio. O sea, tenemos ahora mismo 2 satélites alunizados en la Luna que a saber cuánto dinero habrán costado y los 2 están tumbados porque no han sabido o no han conseguido, a pesar de que tenían todos los medios, que alunizaran adecuadamente y estuvieran plantados como debía para... O sea, si en temas tan sofisticados, complejos y con tantos recursos la perfección no existe, imaginaros en una transacción. Lo que hay que ser es muy claro y es, en cualquier momento,
estoy yo aquí. Y la experiencia contigo no va en el momento de la venta, sino que es mucho más holística, es más global. Y entonces, aquí lo que yo sugiero siempre es que en el momento el cliente firma, y no hablo del mundo inmobiliario, sino en general, que no se le pierda de vista, no pasemos página, porque el cliente pasa a estar en tu lista de contactos. ¿Y por qué no hacer eventos? ¿Y por qué no ir más allá de vuestra pura transaccionalidad? ¿Por qué no hacer el día de puertas abiertas? ¿O por qué no hacer otras actividades en las cuales vuestros clientes referencien a otros potenciales clientes vuestra calidad de servicio? Porque, insisto, la perfección no existe. Nadie puede esperar que un Rolls Royce con todo su prestigio no se averíe. Pues lo que ocurre es qué pasa cuando se avería. Si no hay un teléfono, o es un teléfono que pulse 1 si quiere ser atendido en noruego, pulse 2 si quiere ser urgente, pulse 3 y así hasta que 15 minutos después dice, mire, estoy agotado. Por eso, el que puedas descolgar un teléfono y tener una relación permanente con alguien a lo largo de toda la vida de ese producto o de ese servicio debería ser una constante. El pasado, la semana pasada estuvimos en un evento en San Sebastián y allí entrevistamos a una compañera nuestra de Barcelona, Maribel, top producer, ¿no? Diferentes empresas en las que ha estado siempre ha tenido pues, unos resultados extraordinarios, ¿no? Y una de las cosas que le gustó a todo el mundo, analizando un poco lo que decía, era ya no tanto lo que decía, sino cómo lo decía, que siempre un poco pasa lo mismo, ¿no? La serenidad era el adjetivo más comentado después de esa charla, ¿no? Y fíjate que lo hablas también cuando hablamos en este caso, no como asesores, tú lo hablas en el libro como los líderes auténticos, ¿no? Y irradian una sensación de serenidad y bienestar, ¿no? Que hace que la gente quiera estar junto a ellos, ¿no? Esto trasladado al asesor inmobiliario. Esto qué potente es, ¿no? Como esa serenidad, ¿no? Parece que ese agente inmobiliario que está alejado, ¿no? de ese charlatán, ¿no? Que habla 3 veces más de las que escucha, ¿no? Que parece que cuando hablas de comercial, bueno, pues guiñas un poco el ojo, ¿no? Pero de esta manera, ¿no? Entendiendo bien hacia dónde queremos ir, ¿no? A qué tipo de patrón de conducta queremos alcanzar, tanto lo comentabas tú como lo trasladaba Maribel. ¿Cómo se puede, yo creo que es más de lo mismo, ¿no? Pero trasladar esa serenidad si tuviéramos que tener ahí un tipo para la gente? A ver, yo no sé cómo se genera la serenidad, yo puedo compartir cómo me genero la mía. La mía es menos es más. Eso sí es sencillo. O sea, yo ya no no puedo dar abrazos a todas las gentes que me gustaría darles abrazo. Y los doy de uno en uno. He decidido que no doy abrazos multitudinarios, ni podré leerme todos los libros que me gustaría, porque siempre salen nuevos, ni así en todo. Entonces, como hay que descartar, me centro en el foco. Por eso el tercer nivel después del propósito son mis valores. O sea, valores es aquello que me irrita o me emociona, porque los valores, si me los tocas en negativo o usas valores negativos, pues me pueden irritar. Pero los valores son aquello que cambia mi estado de ánimo. Entonces, y después sobre qué pongo foco. Y, y de pronto, pues si pongo foco y permitirme en los helados, pues como dulce de entretenimiento, descarto ya muchísimas otras cosas. Porque si estoy contigo, si toco música, no bailo. O sea, yo soy un apasionado del monotarea. El trabajar en monotarea, yo creo que es algo que debería estar en la Constitución interplanetaria. Pero pensamos que por estar confundimos el multitarea o confundimos el intentar aprovechar todas las oportunidades, ¿eh? Y lo que generamos, estamos confundidos porque lo que generamos es una sensación de ser erráticos. Somos mucho más erráticos de lo que pensamos. Por eso cuando cerramos un día y miramos para atrás, hemos producido a veces tan poco. La serenidad de nuevo es una consecuencia, no es una causa. ¿Cómo genero serenidad? Pues no tengo prisa. ¿Cómo no tengo prisa? Diciendo que no a cosas. Entonces, menos es más. O sea, no puedes estar en todos los cócteles, no puedes estar en todas las fiestas. Y una curiosidad es que cuando dices a alguien que no, muchas veces generas
percepción de valor. O sea, la exclusividad incrementa la percepción de valor. Por tanto, decir que no o decir no ahora. Yo llevaba 64 años sin conoceros. Y cuando me pediste cita, pues fijamos una fecha. Y el tiempo pasa y de pronto la fecha está y ocurre. Entonces, no tener prisa es muy sano. Y de pronto ocurre. Y ahora, con más de 64, aquí estoy, con vosotros. Y no estoy en otra cosa. No estoy mirando el celular, no estoy mirando las pantallas, no estoy mirando otra cosa. Y eso es serenidad. Es estar en un sitio única y exclusivamente. Y cuando trabajo, yo trabajo en monotarea. La verdad es que es impresionante porque ahora parece que se lleva todo lo contrario, ¿no? Que todo el ¿No? mundo hacemos multitarea, ¿no? Estamos viendo la tele y estamos viendo el móvil y a la vez hablando con no sé qué y probablemente no estamos centrados en una sola cosa. La verdad es que, Fran, un placer, ¿no? Hablar contigo y la verdad es que a mí me has transmitido eso que estabas hablando hace un minuto, ¿no? Muchísimas gracias Carlos, y antes de sí, nada, que antes sí. de cerrar, hay un tema final que no quería dejar de preguntarle, porque todo esto en el libro acaba un poco en el último nivel, que es el de la felicidad, ¿no? Al final yo creo que todo esto está muy bien, pero nuestro trabajo va a intentar, aparte de dar un servicio excelente, es generar valor y generar una sensación de felicidad a quien trabaja con nosotros. Y esta es la parte, yo creo que final del último peldaño de la autenticidad, ¿no, Frank? A ver, la felicidad es un estado también de ánimo, un estado de bienestar, un estado anímico, un estado. Entonces, los budistas, yo no lo soy, aunque mis maestros de meditación lo son, pero los budistas dicen que la felicidad es quitarte piedras. O sea, que tú eres un ser feliz, pero que te has complicado la vida y no te das cuenta. Te has puesto muchas piedras en las mochilas y te pesa tanto que no te das cuenta. Lo único que has de hacer es quitar piedras. Fijaros que si hay multitud de estudios que indican lo mal que usamos el tiempo. Pero tan solo, no sé si voy a saber transmitirlo, si cuando estás trabajando tienes activos las notificaciones en el móvil o los pop-up, estos que cuando te llega un correo se abre una ventanita en tu pantalla, eso te impacta en un 40% de tu tiempo. Quiere decir que tu productividad se acaba de derrumbar por interrupciones en un 40%. ¿Entendéis? ¿Podríais imaginaros que alguien pueda ser feliz haciendo de saltimbanqui en su vida? Ahora voy a esa notificación, ahora voy a ese mensaje, ahora voy a ese correo. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Ah, sí, estaba escribiendo un mail a Carlos. Ahí va, se me ha olvidado. ¿De qué iba? Eso no es vida. Y eso es nuestra vida. Por tanto, tenemos una obligación con nosotros mismos porque nosotros no podemos dar clases a nadie de algo que no hacemos nosotros. Hay que ser auténtico porque no aprendemos por mensajes, sino por mimetismo. Y si no, los que tenemos hijos sabemos que si a tus hijos les enseñas que los cuchillos, los cubiertos se usan de una manera, pero tú los usas de otra, no dudes que los usarán como tú los usas, no como les has dicho que se usan. Entonces, la felicidad es ese estado de equilibrio. ¿Se está feliz siempre? Creo que solo los idiotas lo están. Pero Respecto a lo de quitarse piedras, y ya para finalizar, solo lo dicen los budistas, sino que en el Camino de Santiago, concretamente en Foncebadón, en León, hay un lugar que se llama la Cruz de Hierro, que, bueno, los que lo habéis hecho, esos arrieros, ¿no? ¿Cuántos kilómetros, cuanto la piedra era, cuanto más grande la llevaras, más pecados tenías que resolver, ¿no? Y muchas veces las ibas horadando, ¿no? Y desgastando para quitarte esa carga negativa y la tirabas ahí, ¿no? Y a mí me impactó eso precisamente, el ejemplo de cuántas cosas nos tenemos metidas en la mochila, es creo que el ejemplo más gráfico de lo que muchas veces un agente inmobiliario tiene, ¿no? Que son los compromisos y esos compromisos le generan estrés y ese estrés le genera una sensación de, ostras, no puedo. Me por eso, parece brutal lo que acabas de comentar. perdona, pero por eso es muy difícil que un agente inmobiliario pueda generar serenidad si no está sereno. Entonces, fijaros que además la felicidad normalmente la componen
multitud de cosas que son gratis. Lo cual no quita de que si de pronto a ese cliente o en esa interacción le dais un gadget a alguien, una agenda, un algo, un entregable, ¿no? Un producto como recordatorio, eso va a realzarlo, va a hacer más recordable porque lo tendrá allí o la usará, etc. Pero si lo que le dais se lo dais tras una interacción sin serenidad, probablemente la aparque y se olvide. Entonces, dime qué uso le has dado a lo que te entregué y me estarás definiendo a mí mismo. Totalmente de acuerdo, Fran. Pues, César, si no tienes alguna... Bueno, que estaríamos aquí todo el día. Estaríamos abusando, fíjate, estaríamos abusando de Frank. Yo ahora mismo lo encadenaría ahí, ¿no? Y le empezaría a decir, no, vamos. Es que me encanta, la verdad que me encanta, porque yo creo que, a ver, fíjate que no nos conocíamos y bueno, simplemente quiero dejar públicamente aquí cómo nos conocimos. Aquí nos conocimos como consecuencia de que mi vecino de abajo me regaló, me dejó 3 libros, uno de ellos era el de Frank. Me pareció maravilloso. Acabo de encontrar a mi vecino hace un rato. Le dije, oye, voy a entrevistar a Fran, le pasaré la grabación. Tengo, no sé, la percepción que, no sé, que Fran tiene que venir a Asturias en algún momento. Y, bueno, si tú te vienes, Carlos, también comeremos tú, Fran, yo y Ángel, nuestro vecino de abajo, para acabar de completar esta maravillosa conversación. Y seguro que, bueno, estoy seguro que nos vamos a volver a ver de forma ya presencial y no tanto Zoom, que es lo que nos toca ahora. Un placer. Bueno, Muchísimas gracias por vuestra invitación, un honor, y tenéis un trabajo maravilloso con un impacto en la sociedad increíble y está lleno de gente que hace ruido, pero deseo que solo hagáis música. bueno, Muchísimas gracias. Un pues muchas abrazo gracias, Fran. y hasta el próximo programa de Qualis Óptima, el próximo Master. Un abrazo. Pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en una nueva entrega cada primer viernes de mes y a volar alto con toda esta información que hemos obtenido en este Q-Master y hasta la próxima.